El metal gritaba como alma en pena cuando la estructura se inclinó 30 grados hacia el abismo marino. Mis tacones de diseñador italiano resbalaron sobre la superficie mojada por la espuma del océano, y por primera vez en mis 28 años de vida, comprendí que el dinero no podía comprar segundos adicionales cuando la muerte venía navegando sobre olas de fuego y acero retorcido. El viento del Pacífico me azotaba el rostro con gotas saladas que sabían a terror puro, mientras el rugido de las llamas se mezclaba con el gemido agónico de una plataforma petrolera que se desmoronaba bajo mis pies como un castillo de naipes empapado. Me llamo Isabela Montoya. Tengo 28 años y hasta hace 5 minutos era la heredera intocable de Montoya Energy Corporation en la Ciudad de México. Ahora soy simplemente una mujer aterrorizada, aferrada a una barandilla que cruje bajo mis manos temblorosas, mientras el Pacífico me muestra sus dientes hambrientos a través de las grietas que se abren en el piso metálico como bocas sedientas de sangre. Mi traje azul marino de diseñador, que esta mañana representaba poder y autoridad, ahora se pegaba a mi piel como una segunda capa de pánico, empapado por el agua marina que se filtraba por todas partes como lágrimas de una catedral industrial que lloraba su propia destrucción. Nunca debía haber venido personalmente a esta plataforma. Papá me advirtió que las inspecciones eran trabajo de gerentes experimentados, no de princesas corporativas que jugaban a ser valientes. Pero yo necesitaba demostrar algo fundamental, tanto a él como a mí misma. Necesitaba ser más que un apellido dorado bordado en trajes de seda y reuniones de accionistas donde mi voz se perdía entre murmullos condescendientes. Quería tocar con mis propias manos el imperio que un día heredaría, sentir el peso real del petróleo que corría por las venas de nuestra fortuna familiar como sangre negra y espesa. Quería que mi padre viera que era más que una decoración bonita en las fotografías de la revista Forbes. El viento salado azotaba mi rostro cuando llegué esta mañana en el helicóptero corporativo. La plataforma Esperanza se alzaba como una catedral industrial sobre las aguas turquesas del Golfo de México, con sus torres de perforación cortando el cielo como lanzas de acero que desafiaban a los dioses marinos. Los trabajadores me miraron con esa mezcla de respeto cauteloso y curiosidad mal disimulada, reservada para los jefes que bajan del Olimpo corporativo a tocar tierra común. Yo llevaba mi armadura perfecta de ejecutiva, traje azul marino impecable, cabello castaño recogido en un moño que había tardado 1 hora en perfeccionar, maletín de cuero italiano que contenía informes que probablemente nunca leería. Era la imagen exacta de lo que se esperaba de la heredera Montoya. Ahora, ese maletín flotaba como un cadáver hinchado, a mis pies, empapado por el agua marina que se filtraba a través de las fisuras del metal como sangre de una herida mortal. Mi moño perfecto era una maraña húmeda que me caía sobre los hombros como algas marinas arrancadas de su hogar, y mi armadura de ejecutiva se había convertido en trapos mojados que se pegaban a mi piel como mortaja, recordándome que los títulos y los apellidos poderosos no servían de nada cuando el océano venía a cobrar su deuda. El olor a sal, humo y metal quemado creaba una mezcla nauseabunda que me quemaba la garganta con cada respiración desesperada. La explosión había llegado como un puño invisible que golpeó la realidad hasta hacerla pedazos. Un momento estaba revisando los registros de producción en la sala de control climatizada, admirando los números verdes que bailaban en las pantallas como pequeños soldados obedientes de mi fortuna familiar. Los técnicos me explicaban gráficos que fingía entender completamente, mientras el café mexicano humeaba en mi taza de porcelana blanca con el logo dorado de la empresa. Al siguiente momento, el mundo se convirtió en un infierno de llamas naranjas y humo negro que mordía mis pulmones con dientes de carbón encendido. Las alarmas gritaban como banshees electrónicos y las luces rojas de emergencia convertían la plataforma en un escenario de pesadilla. ¿Cómo había sucedido tan rápido? Los sistemas de seguridad eran de última generación, instalados apenas 6 meses atrás por la empresa más prestigiosa de Europa. Los protocolos de emergencia habían sido revisados mensualmente por los mejores especialistas de la industria petrolera, hombres con décadas de experiencia que conocían cada tornillo y cada válvula como si fueran extensiones de sus propios cuerpos. Pero las máquinas, como los corazones humanos, a veces simplemente explotan sin explicación lógica, sin aviso,
sin misericordia. Y cuando lo hacen, no perdonan apellidos poderosos ni cuentas bancarias de 8 cifras. La muerte era la única fuerza democrática en un mundo de privilegios y excepciones. El pánico se extendía por la plataforma como aceite derramado sobre agua, creando ondas concéntricas de terror que alcanzaban cada rincón de la estructura metálica. Los gritos de los trabajadores se mezclaban con el rugido creciente de las llamas y el gemido agónico del metal que se doblaba bajo el peso del desastre como un animal herido de muerte. Vi a hombres correr hacia las lanchas salvavidas con movimientos desesperados. Sus uniformes naranjas brillaban como luciérnagas aterrorizadas en medio de la creciente oscuridad del humo. Algunos arrastraban a compañeros heridos, otros simplemente corrían sin mirar atrás, guiados por el instinto más básico de supervivencia que convierte a cualquier hombre civilizado en animal asustado. Yo quise correr también hacia la salvación que prometían esas lanchas. Mis piernas recibieron la orden clara de mi cerebro, pero mis músculos se habían convertido en gelatina fría que no respondía a ningún comando consciente. El terror verdadero es así. Te paraliza justo en el momento en que más necesitas moverte, te convierte en estatua de sal justo cuando el mar viene navegando para reclamarte como su nueva víctima. Era como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse antes de que mi mente aceptara la realidad de la situación. El miedo había tomado el control de cada fibra muscular, cada neurona, cada latido de mi corazón acelerado que bombeaba adrenalina inútil por venas que se negaban a funcionar. Desde mi posición elevada en la cubierta superior, podía ver el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte infinito como una sábana azul arrugada por el viento eterno. En la distancia brumosa, las montañas de la costa mexicana parecían pequeñas como dientes de leche en la mandíbula de un gigante dormido, tan cerca que podía distinguir las sombras verdes de la vegetación tropical y tan imposiblemente lejos que podrían haber sido mirajes creados por mi mente desesperada. Mi ciudad natal, mi mundo de cristal y acero, mi vida anterior de juntas directivas y cenas de gala, todo existía ahora en otro planeta al que ya no sabía cómo regresar. El abismo entre mi realidad presente y mi vida pasada se había vuelto más profundo que el océano que rugía 30 metros bajo mis pies. Una nueva explosión sacudió la estructura con la violencia de un terremoto localizado. Esta vez, mucho más cerca de mi posición. El impacto me lanzó contra la pared metálica con una fuerza que me arrancó el aliento de los pulmones y sentí el sabor cobrizo de la sangre explotando en mi lengua como una moneda amarga. Algo caliente y pegajoso goteaba de mi frente, tiñendo mi visión de rojo carmesí que se mezclaba con las llamas para crear un caleidoscopio infernal. El miedo infantil se transformó en algo más primitivo y poderoso. Supervivencia pura, sin apellidos ni herencias, sin pasado glorioso ni futuro prometido. Solo existía el instante presente y la necesidad animal de seguir robando oxígeno al aire cada vez más espeso y venenoso. Los tacones de diseñador se habían convertido en mis peores enemigos sobre el metal resbaladizo. Me los quité de un tirón desesperado, sintiendo inmediatamente el metal frío y áspero bajo la piel sensible de mis pies desnudos. Cada paso se había convertido en una negociación peligrosa con la gravedad y el equilibrio. Cada respiración era un pequeño milagro robado al humo que se espesaba como miel venenosa en mis pulmones maltratados. Las medias de seda se desgarraron en segundos contra las superficies rugosas y pronto mis pies comenzaron a sangrar, dejando huellas rosadas sobre el metal gris que hablaban del precio de la supervivencia. Pero el dolor físico era secundario comparado con el terror que crecía en mi pecho como un tumor de pánico. ¿Dónde estaban todos los demás? Los gritos masculinos se alejaban gradualmente, las voces de mando se desvanecían como ecos en una catedral abandonada por sus fieles. La realización me golpeó con la fuerza brutal de una ola helada. Me habían dejado completamente atrás. En la desesperación ciega por salvar sus propias vidas, habían olvidado por completo a la princesa corporativa que había venido a jugar a ser valiente en su castillo de acero y fuego. Para ellos, yo era solo una visitante, una turista adinerada en su mundo de trabajo duro y peligro real. No era parte de su hermandad de supervivientes, no conocía sus códigos secretos de emergencia, no merecía un lugar en sus rituales de rescate mutuo. La ironía amarga me habría hecho reír a carcajadas si no estuviera tan aterrorizada que apenas podía respirar.
Toda mi vida había luchado incansablemente por ser vista como algo más que una heredera decorativa, por ser tomada en serio por hombres que me sonreían con condescendencia mientras planeaban en secreto cómo manejar mi eventual herencia. Había estudiado ingeniería petrolera en las mejores universidades de Estados Unidos. Había aprendido 3 idiomas para negociar con socios internacionales. Había memorizado cada aspecto técnico del negocio familiar. Y ahora, cuando realmente necesitaba ser vista, cuando mi vida dependía de ser recordada, era completamente invisible. El dinero no gritaba más fuerte que el pánico masculino, y los apellidos poderosos no flotaban mejor que los cuerpos comunes en el agua salada del océano indiferente. Una viga de acero del grosor de un árbol centenario se desprendió del techo con un estruendo que hizo temblar toda la plataforma. Cayó solo 2 metros de donde yo me encontraba paralizada, creando una barrera infranqueable de metal retorcido y cables eléctricos que chisporroteaban como serpientes eléctricas entre mi posición elevada y la única escalera que llevaba a las cubiertas inferiores donde estaban las lanchas salvavidas. Estaba oficialmente atrapada. No metafóricamente, no temporalmente, realmente, completamente, definitivamente atrapada en una jaula de acero que se convertía en horno crematorio con cada minuto que pasaba. El destino había decidido que Isabela Montoya moriría sola en su torre de marfil industrial, rodeada de las llamas de su propia ambición. El humo negro se espesaba como una cortina de teatro macabra que me robaba centímetros preciosos de visibilidad con cada segundo que se arrastraba como una eternidad. Pronto no podría ver mis propias manos temblorosas extendidas frente a mi rostro, y cuando eso sucediera, cuando la oscuridad tóxica me tragara por completo como las fauces de un monstruo marino, sería el fin definitivo de Isabela Montoya, heredera de imperios petroleros, soñadora incurada de mi respeto paterno, mujer que había querido tocar el cielo corporativo y había terminado besando el infierno industrial. La ironía final era que moriría rodeada de la riqueza familiar que había construido mi jaula dorada, ahogada en el humo de los pozos que habían financiado mis vestidos de diseñador y mis sueños de grandeza. Me deslicé lentamente por la pared de metal hasta quedar sentada en el suelo resbaladizo, abrazando mis rodillas como una niña perdida en un centro comercial después de la hora de cierre. Las lágrimas calientes se mezclaban con el sudor frío y la sangre pegajosa en mi rostro, creando surcos salados que sabían a derrota absoluta y a sueños rotos. Por primera vez en mis 28 años de vida planificada y controlada, no tenía ningún plan maestro. No tenía estrategia empresarial, no tenía respuestas lógicas ni conexiones poderosas que pudieran rescatarme. No tenía nada excepto el sabor metálico del miedo en mi boca y la certeza creciente de que esta sería mi última aventura corporativa. Solo tenía miedo puro, primitivo, honesto. Una sombra imprecisa se movió entre las cortinas densas del humo como una aparición que desafiaba las leyes de la lógica y la desesperación. Al principio pensé que era simplemente mi imaginación desesperada, un espejismo cruel creado por el pánico y la falta de oxígeno que comenzaba a afectar mi cerebro. Pero la sombra tenía forma definitivamente humana. Se acercaba con pasos determinados y seguros que resonaban sobre el metal caliente como campanas lejanas de esperanza imposible. El sonido de sus botas contra la superficie metálica creaba un ritmo hipnótico que cortaba el caos circundante como una melodía de supervivencia en medio de la sinfonía infernal. No podía ser real lo que mis ojos veían a través de las lágrimas y el humo. Todos se habían marchado hacia la seguridad de las lanchas salvavidas. Yo lo había visto con mis propios ojos llorosos. Había escuchado sus voces masculinas alejándose como pájaros migratorios que huyen instintivamente de la tormenta mortal. Pero la figura misteriosa siguió acercándose con determinación inquebrantable, materializándose gradualmente a través de la cortina tóxica como un fantasma benévolo que cobraba vida sólida para desafiar las reglas crueles de mi abandono. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si conociera cada centímetro de la plataforma en llamas, como si hubiera navegado en infiernos similares anteriormente. ¿Por qué regresó por mí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era una pregunta peligrosa porque parte de mí temía la respuesta. Era por mi apellido, por la recompensa que mi padre seguramente pagaría, por algún cálculo político que no alcanzaba a comprender.
Había aprendido a desconfiar de las motivaciones humanas, especialmente cuando involucraban actos de aparente altruismo dirigidos a mí. Un hombre alto de complexión atlética, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico real, vestía un uniforme de trabajo completamente empapado en sudor honesto y manchado de grasa que contaba historias de batallas industriales anteriores. Sus ojos oscuros como obsidiana pulida brillaban con una determinación férrea que cortaba el caos circundante como un cuchillo afilado por la experiencia. Llevaba un casco amarillo que había perdido su lustre original y estaba abollado por 1000 pequeñas guerras contra el metal y el fuego, y en su rostro curtido se dibujaban líneas profundas de concentración absoluta que hablaban elocuentemente de alguien acostumbrado a enfrentar lo imposible y salir victorioso. Pero había algo mucho más profundo en su mirada penetrante, algo indefinible que me hizo olvidar por un momento crucial que estaba a punto de convertirme en ceniza. «Señorita Montoya». Su voz cortó el rugido de las llamas como un machete atravesando la selva de pánico. Conocía mi nombre. En medio del caos absoluto, cuando todos habían huido como ratas de un barco que se hunde, este hombre había regresado específicamente por mí. El sonido de mi apellido en sus labios me golpeó con más fuerza que cualquier explosión. No era señora, no era jefa, no era ninguno de los títulos vacíos que me habían acompañado toda mi vida como sombras ceremoniales. Era simplemente mi nombre, pronunciado con una urgencia que hablaba de alguien que realmente se preocupaba por mi supervivencia, no por mi cuenta bancaria. Se acercó con pasos largos y seguros que desafiaban el metal inestable bajo sus botas de trabajo. Cada movimiento era calculado, preciso, como si hubiera estudiado el plano de la plataforma en llamas y conociera exactamente dónde pisar para evitar caer al abismo marino. Su presencia irradiaba una calma extraña en medio de la tormenta de fuego y acero industrial, como si fuera el ojo sereno en el centro de un huracán industrial. Cuando llegó a mi lado, pude ver las gotas de sudor que corrían por su frente bronceada, mezclándose con las manchas de hollín que decoraban su rostro como pintura de guerra de un guerrero moderno. ¿Puede caminar? Su pregunta fue directa, sin preámbulos ni cortesías corporativas. Sus ojos me examinaron de arriba a abajo, no con la mirada evaluadora de los hombres de negocios que catalogaban mi valor como mujer o como heredera, sino con la precisión clínica de alguien acostumbrado a evaluar daños y calcular posibilidades de supervivencia. Era una mirada que había visto cuerpos rotos y vidas colgando de hilos, una mirada que conocía la diferencia entre heridas mortales y rasguños superficiales. Sus manos se movían automáticamente, revisando mis extremidades en busca de fracturas o sangrado grave. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaron como gelatina recién cuajada. El miedo había drenado toda la fuerza de mis músculos, dejándome débil como un gatito recién nacido. Él extendió su brazo sin dudarlo, ofreciéndome un apoyo sólido que contrastaba dramáticamente con mi fragilidad. Su piel estaba caliente y áspera por años de trabajo manual, marcada por pequeñas cicatrices que contaban historias de batallas anteriores contra máquinas y elementos. Cuando sus dedos tocaron los míos para ayudarme a levantarme, sentí una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con los cables chisporroteantes que nos rodeaban. Soy Alejandro Torres, ingeniero de sistemas de seguridad. Se presentó mientras me ayudaba a incorporarme. Su nombre rodó por su lengua con el acento mexicano suave de alguien que había nacido cerca del mar, probablemente en algún puerto donde los hombres aprendían a luchar contra el océano desde niños. No había arrogancia en su presentación, no había títulos pomposos ni apellidos que impresionar. Solo un nombre honesto y un trabajo que, por primera vez en mi vida, parecía infinitamente más importante que cualquier reunión de accionistas o estrategia de mercado. Una nueva explosión hizo temblar la estructura, más violenta que las anteriores. Esta vez el impacto fue tan fuerte que ambos fuimos lanzados contra la barandilla metálica. Alejandro me cubrió instintivamente con su cuerpo, usando su espalda ancha como escudo humano contra los fragmentos de metal caliente que volaban como metralla infernal. Sentía el peso sólido de su torso protegiéndome, el ritmo acelerado de su respiración contra mi oído.
el olor masculino de trabajo honesto mezclado con el humo acre que llenaba mis pulmones. Por un momento infinito, el mundo se redujo a esa burbuja de protección humana en medio del caos mecánico. El sistema central ha colapsado, las tuberías de gas están comprometidas. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que todo esto se convierta en una bola de fuego flotante. Sus palabras eran técnicas, precisas, pero la realidad que describían era pura pesadilla. 10 minutos, 600 segundos entre la vida y la muerte. 600 latidos de corazón antes de que mi historia terminara en el fondo del océano como combustible para los peces. Me incorporé lentamente, todavía protegida por sus armados fuertes que se habían convertido en mi única conexión con la seguridad en un mundo que se derrumbaba. Sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir completamente vista por primera vez en años. No era la mirada superficial de los pretendientes que mi padre había desfilado frente a mí como caballos de carrera, todos ellos más interesados en el patrimonio Montoya que en la mujer que lo heredaría. Era la mirada de alguien que me veía como persona, como alma humana que merecía vivir independientemente de su valor monetario. ¿Por qué regresó por mí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era una pregunta peligrosa, porque parte de mí temía la respuesta. ¿Era por mi apellido? ¿Por la recompensa que mi padre seguramente pagaría? ¿Por algún cálculo político que no alcanzaba a comprender? Había aprendido a desconfiar de las motivaciones humanas, especialmente cuando involucraban actos de aparente altruismo dirigidos hacia la heredera de una fortuna petrolera. «Porque nadie merece morir solo», respondió con una simplicidad que me desarmó completamente. No hubo elaboración, no hubo explicaciones complejas sobre honor o deber, solo una declaración humana fundamental que cortó todas mis defensas como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. En sus ojos vi algo que reconocí, pero que hacía años que no experimentaba: bondad genuina sin agenda oculta, compasión sin cálculo de beneficios, humanidad pura sin barniz corporativo. El viento cambió de dirección, llevando el humo directamente hacia nuestra posición elevada. El aire se volvió irrespirable, una mezcla tóxica de químicos quemados y vapor de agua que me quemaba la garganta como ácido líquido. Alejandro se quitó inmediatamente la camisa de trabajo, revelando un torso bronceado marcado por músculos definidos por años de labor física real, no por horas en gimnasios exclusivos. La usó como una máscara improvisada que cubriera mi nariz y boca, protegiéndome del humo venenoso con la misma naturalidad que había usado su cuerpo como escudo. «Tenemos que movernos», dijo mientras evaluaba nuestras opciones limitadas. Sus ojos recorrían la estructura dañada con la precisión de un cirujano analizando un cuerpo herido. Podía ver su mente trabajando, calculando ángulos, evaluando riesgos, trazando rutas de escape a través del laberinto de metal retorcido y fuego creciente. Era evidente que este no era su primer encuentro con el desastre. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos catalogaban peligros y oportunidades, que hablaba de experiencia adquirida en situaciones límite. Señaló hacia una serie de tuberías que corrían horizontalmente a lo largo de la pared exterior de la plataforma. Desde nuestra posición, parecían un puente improvisado hacia la salvación, pero también lucían como una trampa mortal suspendida sobre el abismo marino. Las tuberías tenían apenas 30 centímetros de diámetro, estaban resbaladizas por la humedad del océano y vibraban peligrosamente cada vez que una nueva explosión sacudía la estructura. Caminar sobre ellas sería como bailar en una cuerda floja durante un terremoto, con el Pacífico esperando cualquier error para reclamar 2 víctimas más. ¿Está loco? Mi pregunta salió en un susurro ahogado por la tela que cubría mi boca. La idea de caminar sobre esas tuberías me parecía un suicidio más elaborado que simplemente esperar a que las llamas me alcanzaran. Pero Alejandro ya estaba estudiando la ruta con ojos de profesional, midiendo distancias y calculando probabilidades como un ingeniero resolviendo una ecuación de vida o muerte. «Es la única manera», respondió con una seguridad que contrastaba dramáticamente con mi terror. «Las escaleras están bloqueadas, los elevadores sin energía,
y en 5 minutos más el calor habrá debilitado tanto el metal que todo este sector se desprenderá como una hoja seca. Sus palabras pintaban un cuadro técnico del desastre que era aún más aterrador que mis fantasías más oscuras. No era solo el fuego lo que nos amenazaba, era toda la física de una estructura masiva colapsando bajo su propio peso derretido. Se dirigió hacia la primera tubería con movimientos fluidos que revelaban años de entrenamiento en equilibrio y coordinación. Antes de subirse, se giró hacia mí con una expresión que mezclaba determinación con algo más suave, algo que hizo que mi corazón olvidara por un momento que estaba a punto de detenerse para siempre. «Confía en mí», dijo, y por primera vez en mi vida, esas palabras no sonaron como una manipulación o una promesa vacía. Sonaron como una verdad fundamental pronunciada por alguien que había ganado el derecho a pedirme fe. Sin más preámbulos, se subió a la tubería con la gracia de un acróbata experimentado. Sus movimientos eran precisos y calculados, cada paso medido para distribuir su peso de manera óptima sobre la superficie cilíndrica y resbaladiza. Avanzó varios metros antes de voltear hacia mí, extendiendo su mano como una invitación a unirme a él en esta danza mortal sobre el abismo marino. El viento marino agitaba su cabello oscuro y por un momento irracional pensé que parecía un pirata moderno ofreciéndome aventura en lugar de muerte. «Su turno, señorita Montoya», gritó por encima del rugido del viento y las llamas. Su voz llevaba una nota de urgencia que me recordó que no había tiempo para dudas existenciales o análisis de riesgos. Era ahora o nunca, vida o muerte, salto de fe o rendición ante el destino cruel que había convertido mi inspección rutinaria en una pesadilla de supervivencia. Miré hacia abajo y vi el océano azul oscuro que se extendía hasta el infinito, salpicado de espuma blanca donde las olas golpeaban los pilares de la plataforma. 30 metros de caída libre hacia un agua que probablemente estaba fría como la muerte y poblada de criaturas que veían a los humanos como bocadillos ocasionales. Luego miré a Alejandro, cuya mano extendida representaba la única posibilidad de ver otro amanecer, de volver a abrazar a mi padre, de descubrir si mis sueños de respeto y reconocimiento valían más que esta aventura que podría costarme todo. El metal gimió ominosamente bajo nuestros pies, recordándome que la indecisión era un lujo que no me podía permitir. Con un movimiento que desafió todos mis instintos de supervivencia, coloqué un pie descalzo sobre la tubería resbaladiza. El metal estaba caliente por las llamas cercanas, pero no tanto como para quemarme. Lo que me quemaba era la adrenalina pura corriendo por mis venas como lava líquida, transformando mi terror en una especie de claridad sobrenatural. Di un paso, luego otro. Cada movimiento era una negociación entre mi cerebro aterrorizado y mis músculos que respondían por instinto puro. Alejandro mantenía su mano extendida como una promesa de que no estaba sola en esta locura, que había alguien dispuesto a arriesgar su propia vida para asegurar que yo sobreviviera a esta pesadilla industrial. Sus ojos nunca me dejaron, guiándome con miradas y gestos sutiles que me ayudaban a mantener el equilibrio sobre la línea delgada entre la vida y el abismo marino. Cuando finalmente logré alcanzar su posición, sus armos se cerraron alrededor de mí en un abrazo que tenía menos que ver con romance y más que con supervivencia compartida. Pero en ese momento de contacto humano en medio del caos mecánico, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos simplemente heredera y empleado, o víctima y rescatista. Éramos dos seres humanos unidos por la experiencia más primitiva y honesta: la lucha contra la muerte. ¿Lista para la segunda parte?, preguntó con una sonrisa que logró ser tranquilizadora a pesar de las circunstancias apocalípticas que nos rodeaban. Había algo en su manera de convertir una situación de terror absoluto en una aventura compartida que me hizo comprender por qué había regresado por mí. No era el dinero lo que lo motivaba, ni la fama de salvar a una heredera. Era simplemente la clase de hombre que no podía vivir consigo mismo sabiendo que había dejado a alguien atrás. La segunda tubería era más delgada y estaba considerablemente más alta sobre el océano. Alejandro se movía delante de mí con la confianza fluida de alguien que había caminado sobre cuerdas tensas anteriormente.
probablemente en circunstancias que prefería mantenerse en secreto. Sus movimientos tenían una precisión militar que me hizo preguntarme qué otros entrenamientos ocultaba bajo esa identidad de ingeniero de sistemas. Cada paso suyo era calculado, medido, perfecto. Cuando se detuvo abruptamente y levantó la mano en señal de alerta, mi corazón se detuvo junto con él. El viento había cambiado otra vez, llevando consigo un sonido que heló la sangre en mis venas, el silbido agudo de gas escapando bajo presión. «No se mueva», susurró por encima del hombro, su voz cargada de una tensión que no había estado presente antes. «La tubería de gas natural está comprometida justo debajo de nosotros». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Estábamos caminando literalmente sobre una bomba de tiempo invisible, una línea de combustible que podría convertir nuestro acto de supervivencia en una explosión que nos lanzaría por los aires como muñecos de trapo. El silbido se intensificaba gradualmente como una serpiente venenosa que despertaba de su sueño y se preparaba para atacar. Pude ver los músculos de su espalda tensarse bajo la camisa empapada mientras evaluaba nuestras opciones cada vez más limitadas. La ironía de la situación me golpeó con fuerza brutal. Aquí estaba yo, heredera de un imperio petrolero, a punto de morir por el mismo combustible que había construido la fortuna de mi familia. El gas que ahora amenazaba con incinerarnos era el mismo que había pagado mis estudios universitarios, mis vestidos de diseñador, mis viajes alrededor del mundo. Era como si el destino hubiera decidido cobrar todas las deudas de mi privilegio de una sola vez, con intereses acumulados durante décadas de abundancia inconsciente. El olor dulzón del gas se mezclaba con el aire salado del océano, creando una combinación que me mareaba y me recordaba que cada respiración podría ser la última. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Alejandro permaneció inmóvil por un momento que se sintió como una eternidad, su cabeza ladeada como si estuviera escuchando secretos que solo las máquinas sabían susurrar. Sus años de experiencia le permitían leer el lenguaje de los metales y los gases como un médico lee los síntomas de un paciente terminal. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad grave de alguien que había aprendido a entregar malas noticias sin falsa esperanza. «Tal vez 3 minutos antes de que la concentración alcance el punto crítico», respondió mientras comenzaba a moverse nuevamente, esta vez con pasos más rápidos pero igualmente precisos. Y eso asumiendo que no haya chispas por los cables eléctricos dañados. Como si el universo hubiera estado esperando esa mención específica, una cascada de chispas azules iluminó la estructura metálica a nuestra izquierda, como fuegos artificiales macabros celebrando nuestra probable muerte. El contraste entre la belleza de las chispas eléctricas y la amenaza mortal que representaban creaba una imagen surrealista que se grabó en mi memoria como una fotografía de pesadilla. Aceleré mi paso para mantenerme cerca de él, pero mi pie resbaló sobre la superficie húmeda de la tubería. Por un momento aterrador, el equilibrio se quebró y sentí mi cuerpo inclinándose peligrosamente hacia el abismo marino. La gravedad tiró de mí con fuerzas hambrientas y pude ver el agua azul oscura esperándome 30 metros más abajo como una boca abierta. En ese instante de pánico absoluto, la mano de Alejandro se cerró alrededor de mi muñeca con la fuerza de un tornillo de acero. Sus reflejos habían sido instantáneos, automáticos, como si hubiera estado esperando exactamente esa eventualidad. «La tengo», gritó mientras usaba su propio peso como contrapeso para estabilizarme. Sus músculos se tensaron visiblemente bajo la camisa mientras luchaba contra la física que trataba de separarnos. Por un momento suspendido en el tiempo, nuestras miradas se encontraron a través del caos, y vi algo en sus ojos que me dejó sin aliento de una manera que no tenía nada que ver con el terror de la caída. Era una determinación feroz, casi primitiva, como si mi supervivencia fuera más importante para él que la suya propia. Era la mirada de alguien que preferiría morir antes de soltar mi mano. Con un esfuerzo que me dejó temblando, logré recuperar el equilibrio sobre la tubería, pero en el proceso, nuestros cuerpos habían quedado peligrosamente cerca, tanto que podía sentir el calor que irradiaba de su piel a través de la ropa humedecida. Su respiración era rápida y profunda, y pude ver pequeñas gotas de sudor corriendo por su cuello como perlas transparentes. Había algo intensamente íntimo en compartir el espacio del peligro, como si la proximidad de la muerte hubiera quemado todas las barreras sociales y nos hubiera reducido a nuestra esencia más básica,
2 animales luchando por sobrevivir juntos. ¿Está bien? Su pregunta era suave pero urgente, sus ojos recorriendo mi rostro en busca de señales de lesión o shock. Cuando asentí, algo cambió en su expresión. La máscara profesional del ingeniero de sistemas se resquebrajó por un momento y pude ver destellos de algo más profundo y personal. Era como si salvarme hubiera dejado al descubierto emociones que él mismo no sabía que tenía. Sus dedos aún rodeaban mi muñeca y ninguno de los dos hizo movimiento alguno para romper ese contacto que se había vuelto más necesario que el aire. «Tenemos que seguir moviéndonos», murmuró, pero su voz había perdido la autoridad técnica y había ganado algo más cálido, más humano. «La siguiente sección es más estable, pero tenemos que llegar antes de que...» Una nueva explosión cortó sus palabras, esta vez tan cerca que el calor llegó hasta nosotros como el aliento de un dragón industrial. Las llamas naranjas se alzaron como torres de luz infernal, iluminando todo el panorama con una claridad apocalíptica que me permitió ver exactamente qué tan precaria era nuestra situación. Desde nuestra posición elevada, pude observar por primera vez la magnitud completa del desastre. La plataforma Esperanza ya no era la catedral industrial que había admirado esa mañana. Era una ruina humeante, una carcasa de metal retorcido que gemía como una bestia herida de muerte. Las llamas se extendían por al menos 1/3 de la estructura y el humo negro se alzaba hacia el cielo como una columna de luto. En la distancia, podía ver las pequeñas siluetas blancas de las lanchas salvavidas alejándose hacia la costa, llevando a los sobrevivientes hacia la seguridad que nosotros aún no habíamos alcanzado. ¿Cómo sabe tanto sobre evacuaciones de emergencia? La pregunta salió de mis labios antes de considerarla completamente. Había algo en la manera en que Alejandro navegaba este desastre, en su conocimiento intuitivo de rutas de escape y procedimientos de supervivencia que iba más allá del entrenamiento estándar de un ingeniero de sistemas. Sus movimientos tenían la fluidez de la experiencia real, no de simulacros de oficina. Era como si hubiera vivido situaciones similares anteriormente, como si el peligro fuera un viejo conocido en lugar de un visitante inesperado. Por primera vez desde que lo conocí, vi dudas cruzar por su rostro. Sus ojos se desviaron de los míos y pude percibir una lucha interna entre la honestidad y la autoprotección. Era evidente que había tocado algo que él prefería mantener enterrado, algún capítulo de su historia que no se contaba en las reuniones sociales ni se incluía en los currículos profesionales. El viento marino agitaba su cabello oscuro mientras luchaba con la decisión de revelar secretos que probablemente había guardado durante años. «Serví 5 años en la Marina», admitió finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido del viento y las llamas. «Unidad de rescate en aguas profundas, 20 misiones en plataformas petroleras, 12 en buques mercantes, 8 en...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Cuando salí del servicio pensé que nunca tendría que usar esas habilidades otra vez. Resulta que el destino tiene otros planes. Sus palabras explicaban todo: la confianza en situaciones extremas, los reflejos entrenados, la capacidad de mantener la calma cuando el mundo se desmoronaba alrededor. La revelación me golpeó como una ola fría. Este hombre no era simplemente un ingeniero valiente que había decidido ayudar. Era un soldado entrenado, un profesional de la supervivencia que había arriesgado su vida docenas de veces en situaciones exactamente como esta. Su regreso por mí no había sido un impulso noble, sino el resultado de años de entrenamiento que le habían enseñado que nunca se deja a nadie atrás. Era tanto un alivio como una desilusión. Alivio porque estaba en manos expertas. Desilusión porque tal vez su heroísmo no era tan personal como había empezado a imaginar. Pero entonces, sus ojos encontraron los míos nuevamente, y vi algo que contradecía mis pensamientos ciegos. En todas esas misiones, continuó con voz más suave, nunca sentí lo que siento ahora. Nunca fue personal. Sus palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua tranquila, creando ondas de implicación que se extendían mucho más allá del momento presente. Era una confesión que cambiaba la naturaleza de nuestro escape compartido, que transformaba una misión de rescate profesional en algo mucho más complicado y peligroso. El gas seguía sillando debajo de nosotros, recordándonos que el tiempo era un lujo que no podíamos permitirnos. Pero en ese momento, suspendido entre la confesión y la supervivencia, algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no éramos simplemente 2 personas tratando de escapar de un desastre. Éramos 2 almas que habían encontrado algo inesperado en medio del caos.
algo que podría valer la pena preservar si lográbamos salir vivos de esta pesadilla de metal y fuego. Una serie de pequeñas explosiones sacudió la estructura debajo de nosotros, subiendo por la tubería como una escalera de destrucción que se acercaba a nuestra posición. ¡Ahora!, gritó Alejandro, y ambos corrimos sobre la superficie cilíndrica con una desesperación que transformó el miedo en pura adrenalina. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Cada segundo, una negociación con las leyes de la física que determinaban si viviríamos para explorar lo que había comenzado a crecer entre nosotros, en medio de las llamas. El sonido de metal desgarrándose llenó el aire, como el grito agónico de una criatura mitológica. Detrás de nosotros, la sección de la plataforma donde habíamos estado apenas minutos antes, se desprendió completamente, cayendo hacia el océano en una cascada de acero retorcido y fuego que se extinguió con un siseo gigantesco al contacto con el agua salada. Si hubiéramos dudado un segundo más, si Alejandro no hubiera tenido la experiencia militar para leer las señales del desastre inminente, ahora seríamos parte de esa lluvia de metal que se hundía hacia las profundidades marinas. ¡Salte! El grito de Alejandro llegó justo cuando la tubería sobre la que corríamos comenzó a vibrar violentamente. Adelante, podía ver la cubierta de una sección más estable de la plataforma, pero había un espacio de casi 2 metros entre nuestra posición y la seguridad relativa. Era un salto que en circunstancias normales habría considerado imposible, pero estas no eran circunstancias normales. Con un grito que liberó todo el terror y la determinación acumulados, salté hacia lo desconocido. Por un momento eterno, volé sobre el abismo. El viento marino me azotó el frente, el rugido de las llamas llenó mis oídos y el océano infinito se extendió debajo de mí como una promesa de muerte líquida. Pero entonces sentí el impacto sólido del metal contra mis rodillas, el dolor dulce de la supervivencia y las manos fuertes de Alejandro tirándome hacia la seguridad. Habíamos logrado lo imposible. Estábamos vivos, al menos por ahora. «Está lesionada», dijo, más como una declaración médica que como una pregunta. Sus manos examinaron mi tobillo con la delicadeza de alguien entrenado en primeros auxilios de combate, aplicando presión en puntos específicos para evaluar el daño. «Esguince, no fractura», diagnosticó después de un momento. «Puede caminar pero no correr». El alivio en su voz era palpable, pero inmediatamente se vio reemplazado por una nueva preocupación. Sin mi movilidad completa, nuestras opciones de escape se habían reducido dramáticamente, y ambos lo sabíamos. El destino, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento de vulnerabilidad, decidió revelar su carta final. El sonido llegó antes que las llamas, un rugido mecánico que reconocí inmediatamente como el motor de un helicóptero acercándose rápidamente. Mis ojos se alzaron hacia el cielo gris esperando ver el logo familiar de Montoya Energy en el fuselaje de una aeronave de rescate enviada por mi padre. Pero cuando la silueta se materializó a través del humo, mi sangre se heló en las venas. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta ahora, deja tu like y suscríbete ahora mismo porque lo que viene podría cambiar todo para siempre. No era un helicóptero de rescate, era una aeronave militar sin identificación, pintado en negro mate como los que usaban las fuerzas especiales en operaciones encubiertas, y se dirigía directamente a nuestra posición con la determinación letal de un predador que había encontrado a su presa. Alejandro se tensó junto a mí y pude ver que sus músculos se preparaban para el combate con una familiaridad que hablaba de entrenamientos que iban más allá del rescate marino. Su transformación fue instantánea y aterradora. En segundos pasó de ser mi salvador gentil a convertirse en un soldado listo para la guerra. «Muévase». El grito de Alejandro cortó el aire mientras me empujaba detrás de una estructura de metal que nos ocultó de la vista del helicóptero. Su transformación había sido tan completa que por un momento no reconocí al hombre gentil que me había salvado. Este alguien diferente, letal, calculador, con ojos que habían visto demasiadas guerras y sabían reconocer el peligro mortal cuando se acercaba volando. Sus movimientos eran fluidos y precisos, cada gesto destinado a maximizar nuestra supervivencia contra un enemigo que aún no comprendía completamente. El rugido del helicóptero se intensificaba sobre nuestras cabezas como el zumbido de un insecto gigante que había venido a buscar sangre. «¿Quiénes son?», susurré mientras me apretaba contra la superficie fría del metal.
pero ya conocía parte de la respuesta antes de hacer la pregunta. El helicóptero militar sin identificación, la manera en que Alejandro había reaccionado con entrenamiento de combate automático, la tensión que había crecido gradualmente en sus hombros desde que reveló su pasado militar. Esto no era una coincidencia. Su presencia en esta plataforma, su conocimiento de cada rincón de la estructura, incluso su aparición perfectamente cronometrada para salvarme, nada de esto había sido accidental. Era parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. «Mercenarios», respondió sin apartar los ojos del cielo, donde el helicóptero describía círculos como un buitre que evaluaba su próxima comida. Contratados para asegurar que no haya testigos de lo que realmente pasó aquí. Sus palabras cayeron sobre mí como hielo líquido. La explosión, el desastre que había convertido la plataforma Esperanza en una tumba flotante, no había sido un accidente industrial. Había sido sabotaje deliberado, y yo había sido una víctima colateral que ahora se había convertido en un problema que alguien necesitaba eliminar. Mi apellido, mi herencia, mi conocimiento de las operaciones de la empresa, todo me convertía en una amenaza que no podía permitirse sobrevivir. El sonido de cuerdas siendo lanzadas desde el helicóptero resonó sobre el rugido de las llamas. Podía escuchar las botas de los soldados tocando la cubierta metálica a apenas 50 metros de nuestra posición. Eran profesionales. Se movían con la coordinación silenciosa de un equipo que había ejecutado operaciones similares docenas de veces. Sus pasos eran rítmicos y calculados. El sonido de la muerte marchando hacia nosotros con la inevitabilidad de una marea creciente. Alejandro apretó la mandíbula y pude ver que estaba evaluando nuestras opciones limitadas con la frialdad de alguien acostumbrado a calcular probabilidades de supervivencia. ¿Cuántos?, pregunté, aunque mi voz tembló al pronunciar las palabras. Alejandro levantó 3 dedos, sin apartar la mirada de los puntos de entrada que los soldados podrían usar para rodearnos. 3 hombres armados contra un ingeniero de sistemas con entrenamiento militar obsoleto y una heredera lesionada que nunca había enfrentado violencia real. Las matemáticas eran simples y despiadadas. Nuestras posibilidades de supervivencia se acercaban a 0, pero había algo en la manera en que Alejandro se posicionaba, en la forma en que sus músculos se preparaban para el combate, que me hizo comprender que no se rendiría sin luchar. «Necesito que me escuche muy cuidadosamente», murmuró mientras sus ojos recorrían la estructura buscando ventajas tácticas. «En 30 segundos voy a crear una distracción. Cuando lo haga, quiero que corra hacia el sector este, donde están los botes salvavidas de emergencia. No mire atrás, no se detenga por nada. Si no llego en 10 minutos, active la baliza de emergencia y váyase». Su voz tenía la calidad final de alguien que está dando instrucciones para su propio funeral. Era un plan de sacrificio, diseñado para salvar mi vida a costa de la suya. «No», la palabra salió de mis labios con más fuerza de la que había mostrado en toda mi vida. «No voy a dejarlo aquí. Si usted se queda, yo me quedo». Era una declaración que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 28 años había sido protegida, rescatada, salvada por otros. Nunca había tomado la decisión consciente de poner mi vida en riesgo por otra persona, pero algo fundamental había cambiado en mí durante esta experiencia. Ya no era solo la heredera mimada que había llegado esa mañana. Era una mujer que había encontrado algo que valía más que su propia seguridad. Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos y por un momento el soldado desapareció, reemplazado por el hombre que había confesado que esto era personal para él. «Isabela», susurró mi nombre como una oración, como si fuera la primera vez que realmente me veía. «No puede hacer eso, su vida vale más que la mía». Pero yo negué la cabeza sintiendo una determinación que nacía desde un lugar profundo que no sabía que existía. Mi vida no valía más que la suya. Ninguna vida valía más que la otra, independientemente de apellidos o cuentas bancarias. El sonido de pasos se acercaba. Ya no teníamos tiempo para debates filosóficos sobre el valor relativo de nuestras existencias. Alejandro maldijo en voz baja y pude ver que estaba recalculando estrategias, considerando planes que incluían mantenerme viva junto con él en lugar de sacrificarse por mi escape. Era una ecuación más compleja, con probabilidades aún peores, pero era lo que yo había elegido. Habíamos llegado demasiado lejos juntos como para separarnos ahora. «Está bien», dijo finalmente, y pude escuchar tanto el respeto como el terror en su voz. «Pero entonces hacemos esto a mi manera. ¿Qué puede usar esto?». Sacó una pistola de señales de su cinturón de herramientas.
Una arma improvisada que podría servir como distracción o, en el peor de los casos, como último recurso. Nunca había sostenido un arma en mi vida, pero asentí con determinación que me sorprendió. Si íbamos a luchar juntos, aprendería a ser más que solo una víctima esperando rescate. Una voz militar resonó a través de un altavoz desde el helicóptero. Salgan con las manos arriba, no tienen a dónde ir. El acento era americano, profesional, frío. Estas no eran fuerzas mexicanas ni personal de mi empresa. Eran soldados de fortuna, pagados para eliminar testigos y borrar evidencia. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien dentro de Montoya Energy había orquestado todo esto. El sabotaje, mi presencia en la plataforma, incluso mi inspección sorpresa, había sido planeada para asegurar que yo estuviera aquí cuando todo explotara. Mi apellido, mi herencia, mi conocimiento de las operaciones de la empresa, todo me convertía en una amenaza que no podía permitirse sobrevivir. Pero no había tiempo para análisis corporativos. Los pasos estaban a menos de 20 metros y acercándose. Alejandro me pasó una segunda pistola de señales y me mostró rápidamente cómo dispararla. Apunte al centro de masa. Instruyó con la eficiencia de un instructor militar. No trate de ser precisa, solo trate de dar al blanco. Sus manos guiaron las mías mientras me enseñaba a sostener el arma y sentí la extraña intimidad de aprender a luchar junto a alguien por quien había comenzado a sentir algo que iba mucho más allá de la gratitud. «¡Último aviso!», gritó la voz del altavoz. «¡Salgan ahora o empezamos a disparar!». Pero Alejandro ya se estaba moviendo, usando las tuberías y estructuras metálicas como cobertura mientras se posicionaba para flanquear a nuestros atacantes. Sus movimientos eran los de un profesional, fluidos y silenciosos, transformándolo en una sombra letal que se deslizaba entre el humo y las llamas como un fantasma de guerra. Yo lo seguí lo mejor que pude con mi tobillo lesionado, manteniendo la pistola de señales lista aunque mis manos temblaran como hojas en tormenta. El primer disparo llegó sin aviso, una bala que se estrelló contra metal a centímetros de mi cabeza con un sonido que me hizo saltar. Era fuego real, no advertencias. Estos hombres habían venido a matarnos, no a capturarnos. Alejandro respondió inmediatamente, disparando su pistola de señales hacia la posición del francotirador. La bengala roja explotó en una lluvia de chispas que iluminó la plataforma como un pequeño sol artificial, creando suficiente distracción para que pudiéramos movernos hacia una posición más defensible. ¡Ahora!, gritó, y ambos corrimos hacia una serie de tanques de almacenamiento que podrían proporcionarnos cobertura sólida. Más disparos resonaron detrás de nosotros, balas que chocaban contra el metal con sonidos que parecían campanas de muerte. Mi tobillo protestaba con cada paso, pero la adrenalina había convertido el dolor en algo secundario, irrelevante comparado con la necesidad urgente de seguir respirando. Cada metro que avanzábamos era una victoria pequeña contra las fuerzas que querían convertirnos en víctimas de un accidente industrial que nadie cuestionaría. Alcanzamos los tanques justo cuando una nueva ráfaga de disparos cortó el aire donde habíamos estado segundos antes. Alejandro me empujó detrás de la estructura metálica más grande y se posicionó para cubrir nuestro flanco derecho. Podía escuchar a los soldados comunicándose entre ellos con la eficiencia táctica de profesionales experimentados. No eran simples matones, eran operativos militares con entrenamiento avanzado y equipo de primera clase. La balanza estaba completamente inclinada en su favor. «¿Cuál es el plan?», susurré, mientras revisaba mi pistola de señales, comprobando que estuviera cargada y lista para usar. Alejandro me miró con una expresión que mezclaba determinación con algo que parecía disculpa anticipada. «El plan es sobrevivir los próximos 5 minutos. Después de eso, improvisamos». No era exactamente la estrategia detallada que había esperado, pero había una honestidad brutal en su simplicidad que me tranquilizó extrañamente. No teníamos ventajas tácticas, no teníamos superioridad numérica, no teníamos nada excepto la determinación de no morir sin lucha. Un objeto metálico rodó hacia nuestra posición con un sonido que reconocí inmediatamente de las películas de guerra. Una granada. ¡Granada!, gritó Alejandro, y ambos nos lanzamos hacia direcciones opuestas justo cuando la explosión sacudió toda la estructura. La onda expansiva me lanzó contra un tanque de almacenamiento con una fuerza que me dejó sin aliento, y por un momento el mundo se convirtió en un zumbido sordo y luces brillantes que bailaban en mi visión como estrellas enloquecidas.
Cuando mi visión se aclaró, vi que Alejandro estaba sangrando de una herida en la frente, pero sus ojos seguían alertas y sus manos sostenían firmemente su arma improvisada. La explosión había abierto una grieta en uno de los tanques de almacenamiento y un líquido claro comenzaba a filtrarse creando un charco que olía a combustible industrial. Era una ventaja inesperada, combustible que podríamos usar para crear nuestras propias distracciones explosivas. ¿Ve eso? Señaló hacia el charco creciente. Si podemos encenderlo en el momento justo, no necesito terminar la frase. Una piscina de combustible encendida crearía suficiente caos para cubrir nuestra retirada, o al menos para cambiar las reglas del combate a nuestro favor. Era un plan desesperado, pero era mejor que esperar pasivamente a que nos ejecutaran. Los pasos de los soldados se acercaban otra vez, esta vez más cautelosos después de la explosión de la granada. Alejandro me hizo una seña con los dedos. 3, 2, 1. Cuando llegó a 0, ambos disparamos nuestras pistolas de señales hacia el charco de combustible y el mundo se convirtió en una pared de fuego naranja que se alzó hacia el cielo como una cortina ardiente. El calor nos golpeó con la fuerza de un horno abierto, pero había funcionado. Los gritos sorprendidos de los soldados nos dijeron que habíamos logrado crear el caos que necesitábamos. ¡Ahora!, gritó, y ambos corrimos hacia el sector este mientras las flamas creaban una barrera temporal entre nosotros y nuestros perseguidores. Mi tobillo protestaba con cada paso, pero el fuego y la adrenalina habían convertido el dolor en fuego puro. Podía escuchar las voces de los soldados reorganizándose, adaptándose a la nueva situación táctica, preparándose para rodearnos por rutas alternas. Teníamos tal vez 2 minutos antes de que encontraran la manera de flanquear las flamas. Llegamos a la zona de los botes salvavidas justo cuando el helicóptero apareció sobre nuestras cabezas otra vez, su foco de búsqueda cortando la oscuridad del humo como un ojo gigante que buscaba presas. Alejandro maldijo y me empujó a hacer una de las embarcaciones de emergencia mientras evaluaba rápidamente nuestras opciones. El bote era pequeño pero funcional, diseñado para llevar a 8 personas hacia la seguridad de la costa. Pero primero tendríamos que llegar al agua sin que el helicóptero nos convirtiera en blancos fáciles. ¿Sabe cómo operar esto?, preguntó, mientras comenzaba a revisar los sistemas del bote con la eficiencia de alguien que había trabajado con equipos similares. Negué con la cabeza, sintiéndome súbitamente inútil en este mundo de supervivencia práctica, donde mis títulos universitarios no servían de nada. Pero Alejandro ya se estaba moviendo, activando sistemas y preparando el motor con movimientos que hablaban de experiencia militar en operaciones anfibias. Sus manos se movían sobre los controles como si fueran extensiones de su propio cuerpo. El sonido de disparos automáticos resonó sobre el rugido de las llamas. Los soldados habían encontrado una manera de rodear el fuego y se acercaban rápidamente. Alejandro activó el sistema de lanzamiento del bote y la embarcación comenzó a descender hacia el agua en un mecanismo que parecía moverse con agonizante lentitud. Cada segundo que pasaba, nuestros enemigos se acercaban más. Podía escuchar sus voces coordinando el ataque final, sus pasos resonando sobre el metal como tambores de guerra que anunciaban nuestra probable ejecución. ¡Agáchese! El grito de Alejandro llegó justo cuando las primeras balas comenzaron a impactar contra el casco del bote. El metal repicó como campanas enloquecidas mientras nos hacíamos lo más pequeños posible en el espacio limitado de la embarcación. Una bala pasó tan cerca de mi cabeza que pude sentir el viento caliente de su trayectoria. El bote siguió descendiendo, pero parecía que nunca llegaríamos al agua antes de que nos alcanzaran los disparos. Entonces Alejandro hizo algo que me dejó sin aliento. Se incorporó parcialmente, exponiendo su torso a los disparos y comenzó a disparar hacia el helicóptero con una tercera pistola de señales que había escondido en su cinturón. Era un sacrificio calculado, usar su propio cuerpo como escudo mientras trataba de distraer o dañar la aeronave. Una de sus bengalas impactó contra el parabrisas del helicóptero, creando una explosión de chispas que hizo que el piloto perdiera el control momentáneamente. «¿Alejandro?»,
Grité cuando vi que una bala había encontrado su objetivo, dejando una mancha roja que se extendía por su hombro izquierdo. Pero él siguió disparando, siguió protegiéndome, siguió luchando incluso mientras su propia sangre goteaba sobre el metal del bote. Era la imagen más heroica y aterradora que había visto en mi vida. Un hombre dispuesto a morir para asegurar que yo viviera, sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de hacer lo correcto. El bote finalmente tocó el agua, con un chapoteo que sonó como liberación. Alejandro activó inmediatamente el motor y la embarcación salió disparada hacia mar abierto, mientras las balas siguieron lloviendo desde arriba. El helicóptero nos perseguía, pero el humo de la plataforma en llamas creaba una cortina que dificultaba su puntería. Cada metro que nos alejábamos de la estructura aumentaba nuestras posibilidades de supervivencia, pero Alejandro seguía sangrando y yo podía ver que estaba luchando para mantenerse consciente. «¡Déjeme ayudarlo!», grité por encima del rugido del motor y el helicóptero. Alejandro negó con la cabeza, concentrado en navegar entre las olas mientras mantenía el curso hacia la costa distante, pero pude ver que sus fuerzas se desvanecían con cada segundo que pasaba. La herida de bala en su hombro era más grave de lo que había admitido inicialmente, y estaba perdiendo sangre a un ritmo que me aterrorizaba. Si no hacía algo pronto, me quedaría sola en medio del océano, con un hombre moribundo y perseguidores que no se rendirían fácilmente. Tomé una decisión que me sorprendió por su audacia. Me acerqué a él y puse mis manos sobre las suyas en el timón del bote. «Enséñeme», dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. «Enséñeme a pilotear esto para que pueda descansar». Por un momento vi resistencia en sus ojos, el instinto protector que le decía que no podía confiar su seguridad a una heredera sin experiencia. Pero después vio algo en mi expresión que lo convenció. Era determinación pura, la misma fuerza que me había hecho quedarme con él en lugar de huir sola. «El timón controla la dirección», murmuró mientras sus manos guiaban las mías. «Mantenga ese rumbo, hacia las luces de la costa. La palanca controla la velocidad, pero no la ponga al máximo o el motor se sobrecalentará». Sus instrucciones eran simples pero vitales. La diferencia entre llegar a la seguridad y perdernos en la inmensidad del océano. Cuando estuvo seguro de que había entendido los conceptos básicos, se recostó contra el lateral del bote y cerró los ojos por un momento. El helicóptero había desaparecido finalmente, probablemente regresando a la plataforma para completar su misión de destruir evidencia. Pero sabía que volverían a buscarnos, que esto no había terminado realmente. Éramos testigos de algo que poderosas fuerzas querían mantener en secreto, y mientras estuviéramos vivos, representábamos una amenaza que no podrían tolerar. La costa parecía estar a kilómetros de distancia, y no estaba segura de que Alejandro pudiera aguantar tanto tiempo sin atención médica. «¿Por qué?», pregunté mientras mantenía el rumbo a las luces distantes. «¿Por qué arriesgó todo por mí?». Era una pregunta que había estado creciendo en mi mente desde el momento en que apareció entre el humo como un ángel guardián armado con entrenamiento militar. Su respuesta podría cambiarlo todo entre nosotros, podría explicar los sentimientos confusos que habían crecido en medio del peligro compartido. Alejandro abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo olvidar momentáneamente que estaba piloteando una embarcación en aguas peligrosas, porque desde el momento en que la vi esta mañana, supe que era diferente. No era solo otra heredera jugando a ser empresaria. Era alguien real, alguien que merecía vivir sin importar su apellido. Sus palabras llegaron directo a mi corazón, pero había más. Y porque en algún momento durante todo esto, me enamoré de usted. La confesión me golpeó como una ola gigante. Estábamos en medio del océano,
huyendo de asesinos profesionales, con él sangrando por una herida de bala, y me estaba declarando su amor. Era el momento más inapropiado y más perfecto de mi vida. Todo el dinero de mi familia, todos los pretendientes cuidadosamente seleccionados, todas las cenas elegantes y los regalos costosos no habían logrado lo que este hombre había conseguido en unas pocas horas de peligro compartido: hacerme sentir genuinamente amada por quien era, no por lo que poseía. Yo también, susurré, y las palabras salieron más fáciles de lo que había esperado. Era la verdad más simple y complicada de mi vida. Me había enamorado de un hombre que había arriesgado todo para salvarme, que había luchado contra soldados profesionales con pistolas de señales, que me había enseñado que el verdadero valor no se medía en cuentas bancarias, sino en la disposición a sacrificarse por otros. Era un amor nacido en el fuego y templado por la supervivencia compartida. Las luces de la costa se acercaban gradualmente, pero Alejandro había cerrado los ojos otra vez y su respiración se había vuelto laboriosa. Tenía que llegar a tierra antes de que perdiera demasiada sangre. Empujé la palanca de velocidad un poco más, arriesgando a sobrecalentar el motor, porque llegar rápido era más importante que llegar con el equipo intacto. En la distancia, podía ver las luces de lo que parecía ser un puerto pesquero, un lugar donde podríamos encontrar ayuda médica y tal vez refugio temporal. «Resista», dije mientras el bote cortaba las olas hacia la salvación. «Ya casi llegamos». Pero, incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que nuestra prueba real apenas estaba comenzando. Habíamos escapado de la plataforma, habíamos sobrevivido al ataque de los mercenarios. Pero alguien orquestó todo esto, y no se detendría simplemente porque habíamos logrado llegar a tierra. Yo estaba lista para dejarlo ir hasta que escuché mi nombre. Isabela. La voz llegó desde el muelle mientras yo luchaba por mantener el bote estable contra las olas que lo empujaban hacia los pilotes de madera. Era mi padre, acompañado por lo que parecía ser un pequeño ejército de guardaespaldas y personal médico. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror que nunca había visto antes, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas horas. Detrás de él, las luces rojas y azules de las ambulancias creaban un ballet de emergencia que prometía salvación inmediata para Alejandro, cuya respiración se había vuelto cada vez más débil durante los últimos minutos del viaje. Los paramédicos se lanzaron al agua antes de que el bote tocara completamente el muelle, tomando a Alejandro de mis brazos con la eficiencia profesional de quienes habían visto demasiadas heridas de bala. Lo subieron a una camilla mientras yo observaba, sintiendo una mezcla extraña de alivio y pérdida. Durante horas, había sido responsable de mantenerlo vivo, de proteger al hombre que había arriesgado todo por mí. Ahora estaba en manos de profesionales, pero parte de mí no quería soltarlo. No quería perder esa conexión íntima que habíamos forjado en el fuego del peligro compartido. ¿Esta herida? Mi padre me examinó con ojos de preocupación paternal que nunca había visto desde mi infancia. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba mi rostro en busca de lesiones graves, y pude ver lágrimas que luchaban por no derramarse. «Estoy bien, papá», murmuré, aunque sabía que no era completamente cierto. Físicamente podría estar relativamente intacta, pero algo fundamental había cambiado en mí durante esas horas en la plataforma. Ya no era la misma mujer que había subido al helicóptero esa mañana, llena de ambiciones corporativas y necesidad de aprobación paternal. «La explosión fue sabotaje», dijo mi padre mientras caminábamos hacia las ambulancias. «Ya tenemos a 3 hombres en custodia, empleados que fueron comprados por competidores». Su pausa antes de la última palabra me dijo que sabía más de lo que estaba revelando, que había aspectos de este ataque que aún no estaba preparado para compartir conmigo. Pero yo había vivido demasiado en las últimas horas para aceptar verdades parciales. Había ganado el derecho a conocer toda la historia sin importar qué tan oscura o complicada pudiera ser. ¿Qué competidores?, pregunté mientras subía a la ambulancia donde habían llevado a Alejandro. Los paramédicos trabajaban sobre él con movimientos precisos, conectando monitores y administrando suero mientras su pulso aparecía en pantallas verdes que traducían su lucha por la vida en números y ondas. Mientras nuestras miradas se encontraron,
Intentó sonreír y ese gesto simple me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Era un hombre que había enfrentado la muerte por mí y seguía preocupándose por hacerme sentir segura, incluso mientras su propia vida colgaba de un hilo. En el hospital, mientras los médicos se llevaban a Alejandro a cirugía de emergencia, mi padre finalmente reveló la verdad completa. La conspiración había llegado hasta los niveles más altos de la industria petrolera mexicana, involucrando a socios internacionales que querían forzar la venta de Montoya Energy. Mi inspección sorpresa había sido orquestada para asegurar que yo estuviera en la plataforma cuando explotara, eliminando así el principal obstáculo para una adquisición hostil. Era una red de traición que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado, con tentáculos que alcanzaban gobiernos extranjeros y corporaciones multinacionales. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta salió cargada de años de frustración acumulada. Porque quería protegerte, respondió mi padre, pero su voz sonaba hueca para él también. Porque pensé que si no sabías nada estarías a salvo. Era la lógica paternal que había gobernado mi vida entera. Protegerme manteniéndome ignorante, salvarme negándome la información que necesitaba para protegerme a mí misma. Pero después de lo que había vivido, esa época había terminado para siempre. Las horas pasaron como una eternidad mientras esperábamos noticias de la cirugía. Yo me senté en la sala de espera, aún vestida con los restos de mi traje de ejecutiva empapado y manchado de sangre, negándome a cambiarme hasta que supiera que Alejandro estaba fuera de peligro. Mi padre intentó convencerme de ir a casa, de dejar que otros se ocuparan de la situación, pero yo había tomado una decisión fundamental. Nunca más permitiría que otros controlaran mi destino mientras yo esperaba pasivamente en los márgenes. Cuando el cirujano finalmente salió con noticias de que Alejandro sobreviviría, sentí como si pudiera respirar nuevamente por primera vez en horas. La bala había atravesado músculos sin tocar huesos o arterias principales, y aunque la recuperación sería larga, no habría daño permanente. Era el mejor resultado posible considerando las circunstancias, y por primera vez desde la explosión, permití que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. Eran tiernas de alivio, de agradecimiento y de algo más profundo que aún no estaba lista para nombrar completamente. 3 días después, cuando Alejandro finalmente despertó completamente, fui la primera persona que vio. Su sonrisa débil pero genuina iluminó la habitación del hospital mejor que todas las flores costosas que mis contactos empresariales habían enviado. ¿Cómo se siente?, pregunté, aunque la pregunta parecía inadecuada para todo lo que había pasado entre nosotros. Como si hubiera luchado contra un ejército, respondió con una risa que inmediatamente se convirtió en una mueca de dolor. Pero valió la pena cada segundo. Tengo algo para usted, dije mientras sacaba un objeto pequeño de mi bolso. Era mi anillo de graduación universitaria, una pieza simple pero significativa que había llevado todos los días durante años como símbolo de mis satisfacciones académicas. Se lo puse en su mano con suavidad, sintiendo el calor de su piel contra la mía. ¿Por qué?, preguntó, confundido por el gesto. Porque durante años pensé que mis títulos y mis logros me definían. Pero usted me enseñó que quien soy realmente se revela cuando todo lo demás se quema. Isabela, comenzó, pero yo puse un dedo en sus labios para silenciarlo gentilmente. Cuando salgamos de aquí quiero que me enseñe a vivir como usted vive, sin miedos, sin títulos que impresionar, sin apellidos que proteger, solo como personas reales enfrentando el mundo juntos. Era una propuesta que iba mucho más allá de romance. Era una invitación a reinventar completamente quién era yo y quién podía llegar a ser con la persona adecuada a mi lado. ¿Estás segura?, preguntó. Sus ojos se llenaron de una emoción que reconocí porque la sentía también yo. La certeza de que habíamos encontrado algo raro y precioso en medio del caos, algo que valía la pena proteger y nutrir durante el resto de nuestras vidas. ¿Estás segura? Su mundo y el mío son muy diferentes. Pero yo ya había tomado mi decisión durante esas horas en la plataforma en llamas, cuando había elegido quedarme con él en lugar de buscar mi propia seguridad. Nuestros mundos podrían ser diferentes, pero nuestros corazones hablaban el mismo idioma. 6 meses después estábamos de pie en la cubierta de una nueva plataforma petrolera, esta vez como socios tanto en los negocios como en la vida. Alejandro había aceptado convertirse en director de seguridad de Montoya Energy, implementando protocolos que asegurarían que tragedias como la de la plataforma Esperanza nunca se repitieran. Yo había tomado control total de las operaciones, usando la autoridad que había ganado a través del fuego literal para revolucionar la manera en que nuestra empresa operaba.
Juntos éramos más poderosos de lo que habíamos sido por separado, una combinación de experiencia técnica y visión estratégica que estaba transformando toda la industria. El anillo de graduación que le había dado en el hospital ahora colgaba de una cadena en su cuello, justo encima de su corazón, y en mi dedo llevaba algo mucho más simple pero infinitamente más valioso. Un anillo de compromiso hecho del metal reciclado de la plataforma Esperanza. Era nuestro símbolo privado de que la belleza podía nacer de la destrucción, de que el amor verdadero podía forjarse en las llamas del peligro compartido, y de que las mejores historias comenzaban cuando todo parecía perdido. Mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, pintando el cielo con los mismos colores naranjas que habían iluminado nuestra primera aventura juntos, Alejandro me tomó de la mano. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó, refiriéndose a la decisión de cambiar su vida de privilegio protegido por una existencia más peligrosa pero infinitamente más auténtica. Nunca, respondí sin dudarlo, porque aprendí que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino por quién estás dispuesta a arriesgar todo. Después de todo lo que viví, aprendí que el amor real no llega en helicópteros corporativos, ni se anuncia con títulos impresionantes. Llega cubierto de sumo y olute, con las manos ásperas por el trabajo honesto y el corazón dispuesto a darlo todo sin pedir nada a cambio.